Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. No sé si ya pues se puede empezar. Sí, Sí, se le doctor, escucha, se le doctor. escucha. Ok, empezamos entonces la segunda clase de urología. Hoy vamos a avanzar dos temas relacionados con la próstata, la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. Hiperplasia o hipertrofia. Bueno, hiperplasia denota una definición más que todo histológica, que quiere decir que es un aumento en el número, en la cantidad de células en la glándula prostática, mientras que hipertrofia prostática nos denota el aumento del tamaño o volumen prostático, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando acerca de la hipertrofia benigna de próstata. Bien, para empezar, ¿qué es la próstata? Se logra ver el mouse, ¿verdad? Sí, doctor. Excelente. Bueno, como podemos ver, la próstata es un órgano que se encuentra por debajo de la vejiga, ¿sí? Por detrás de la sínfisis púbica y por delante del recto. Además, está por encima de todo el piso pélvico, ¿no? La musculatura pélvica. Como ustedes pueden apreciar, la próstata está atravesada por un conducto. Esta es la uretra. Recuerden que la uretra tiene distintas partes anatómicas. Podemos observar, por ejemplo, la uretra peneana, ¿no? La uretra vulvar, la uretra, más atrás vamos a encontrar, esas son las dos uretras anteriores, ¿no? Mientras que en la parte posterior vamos a encontrar a la uretra membranosa, que correspondería a ese pequeño sector donde está el esfínter urinario, y a la uretra prostática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta glándula aumenta de tamaño, que no solo lo hace de manera, eh, de manera externa, también lo hace comprimiendo este conducto, produciendo todos estos síntomas urinarios de tipo obstructivo que nos va a mencionar el paciente, ¿no? Eh, en el año 1976, un anatomopatólogo se le ocurrió dividir la uretra según su histología, ¿sí? En distintas zonas. Como podemos ver, acá está la uretra representada en forma de U. Hay una pequeña zona de transición, ¿sí? Que está rodeando la uretra, que también lo podemos apreciar acá, que representa aproximadamente el 5% de todo el tejido prostático, ¿sí? Una zona central por donde están atravesando los conductos eyaculadores, que representa aproximadamente el 20 a 25% de todo el tejido prostático, y una zona periférica, ¿no? Existe además una zona anterior, que sería el revestimiento de la cápsula prostática, es decir, partes de las fibras prostáticas. ¿Para qué era importante para McNeil, este doctor anatomopatólogo, dividirlo en zonas? Pues él vio que en la zona periférica es donde generalmente en un 70-80% de los casos inicia el cáncer prostático, mientras que en la zona de transición, que es la que está rodeando la uretra, en el 70-80% de los casos inicia la hiperplasia benigna de próstata, ¿sí? Entonces, tiene importancia ya que en uno de ellos, que sería la zona periférica, en mayor cantidad de porcentaje de los pacientes va a empezar un tejido maligno, y mientras que en la zona de transición vamos a encontrar nada más un tejido benigno, ¿no? En cuanto a la hiperplasia benigna de próstata, que es lo que estamos viendo ahorita, vamos a ver una prevalencia histológica que a partir de los 40 años representaría
entre un 8 a 10% en todos los hombres. A partir de los 50 años, un 50 a 75% y a los pacientes de 70 años al 80%. Se dice que los hombres de 90 años de edad, básicamente el 100% de todos los hombres que llegan a los 90 años van a tener un aumento del tamaño prostático, van a tener una hipertrofia prostática. En cuanto a los factores de riesgo, muchos preguntan, ¿por qué tengo un aumento o por qué mi próstata ha crecido, doctor? Por dos factores, básicamente. Primero, la edad y segundo, la producción de una hormona que se llama testosterona. Se dice que a partir de los 45 o 50 años de edad existe una mayor afinidad para la testosterona a nivel de la glándula prostática y es por eso que empieza a aumentar de volumen la glándula, ¿no? Eh, entonces, es muy importante el estado hormonal del paciente. Por eso también sabemos que esta patología tiene una estrecha relación con la familiaridad y con la presencia de algún familiar de primer grado, ya sea papá, hermanos, etcétera, que hayan tenido hiperplasia prostática, es muy probable que esta persona también vaya a tener una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Porque no todos los hombres van a secretar testosterona de la misma manera, ¿no? En la misma cantidad. Entonces tiene un tinte genético también este tema de la hiperplasia benigna de próstata, al igual que el cáncer de próstata. Tienen que saber que la testosterona en el 95% del total se va a producir en los testículos, ¿no? Por eso su nombre, testosterona, ¿no? Y el otro 5% de manera indirecta se va a secretar en las glándulas suprarrenales. ¿Qué pasa con esta testosterona? La testosterona como tal no tiene una actividad directa, ¿sí?, sobre las células prostáticas, pero al unirse a una enzima que se llama 5-alfa reductasa, va a adquirir su verdadero problema con estas células, porque se convierte en una dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona tiene 10 veces más potencia que la testosterona como tal. Entonces, la dihidrotestosterona llega a ser básicamente el metabolito activador del crecimiento prostático. ¿Y por qué menciono esto? Porque es precisamente esta enzima, la 5-alfa reductasa, donde se va a centrar uno de los tratamientos medicamentosos para este problema, que lo vamos a tocar luego. Entonces, existen algunos medicamentos, como lo decía, que son inhibidores de esta enzima, inhibidores de la 5-alfa reductasa, con el objetivo de ¿qué? De quitarle el alimento a las células prostáticas para que ya no crezcan ni aumenten en número, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hiperplasia prostática o hiperplasia benigna de próstata? Nosotros tenemos que hacer una anamnesis especial con estos pacientes, una anamnesis más dirigida a sus síntomas. Tenemos que entender que la mayoría de ellos son personas mayores y al ser personas mayores, cuando se sientan delante de uno, pues, básicamente se desvían con toda la anamnesis, ¿no? Porque ellos tienen todo tipo de afecciones, entonces nosotros tenemos que encaminarlos con las preguntas. Por favor, los micrófonos. Bueno, entonces, tenemos que ver alteraciones potenciales con estos pacientes. Nelcy, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Por favor, el micrófono, Nelson, si podrían 688, apagar. por favor, puedes apagar. Bótenla.
Estoy viendo desde aquí. 88, Nelcy, por favor, su micrófono. Nelcy, su micrófono, por favor. Excelente. Bien, les decía entonces que tendríamos que ver en estos pacientes, para empezar, si tienen problemas o alteraciones graves que nos podrían hacer sospechar de otros problemas. Por ejemplo, la hematuria, la presencia de sangre en orina, como ya les decía ayer, en cualquier paciente, sobre todo si es mayor y el paciente te dice que ha orinado con sangre, lo primero que uno tiene que descartar es un probable cáncer a cualquier nivel de la vía urinaria, ya sea renal, ureteral, vesical, prostático, etcétera, ¿no? Tenemos que ver que el paciente no presente dolor o ardor al orinar, que no exista una disuria, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos estar ya ante una infección urinaria y además podría complicarse si el paciente además nos refiere a alzas térmicas, etcétera, ¿no? Tenemos que ver, valorar también que el paciente no esté haciendo un globo vesical, que no presente una retención urinaria, ¿no? O que el paciente no esté en anuria, que no tenga retención urinaria, pero no esté en anuria, indicándonos que tal vez está haciendo además una insuficiencia renal. O en este caso sería una insuficiencia renal postrenal, ¿no? Además de los antecedentes familiares de enfermedad prostática, que ya dijimos que esta enfermedad tiene un tinte genético bastante importante. Entonces, cuando nosotros leemos libros de urología, siempre nos vamos a topar con esta sigla, STUI, que significa sintomatología de tracto urinario inferior. Generalmente estos pacientes nos van a referir síntomas de tracto urinario inferior, pero de tipo obstructivo, porque existen síntomas de tipo obstructivos y síntomas de tipo irritativo. ¿Qué quiere decir con los tipo obstructivos? Es decir, el paciente te va a decir que, para empezar, puede presentar una dificultad al inicio de la micción. Son pacientes que se paran frente al urinario, al urinar, y antes de, generalmente las personas normales se paran frente al urinar y empiezan a orinar de manera inmediata. Estos pacientes tardan, ¿no? Unos 30, 40 segundos y recién empiezan a orinar con mucha dificultad. Una vez que orinan, el chorro urinario es bastante débil o lento o ya no tiene esa misma fuerza que tenía antes. Una vez concluido el orín, puede existir un goteo posmiccional, es decir, ellos ya se están alistando para irse, pero siguen orinando o hay un goteo después mojando su ropa interior o su pantalón, ¿no? O puede haber una micción intermitente, es decir, micción en varios tiempos. El paciente orina a chorros o un vaciado incompleto. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente termina de orinar, quiere ir a hacer sus actividades o cualquier cosa que esté haciendo y inmediatamente le va a llamar nuevamente al baño para querer orinar. Es decir, el paciente mismo siente que no ha vaciado completamente su vejiga. Recuerden que una persona normalmente va a orinar cada 3 o 4 horas, ¿sí? Es lo normal. Y cuando uno va a orinar, ¿qué es lo que sucede? La vejiga vacía por completo, ¿sí? El orín. En- Pero en estos pacientes, como hay una resistencia por debajo de la vejiga que está obstruyendo la salida de la vejiga, entonces no logran vaciar por completo. Existen también síntomas irritativos en estos pacientes, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, ellos te van a decir, doctor, a cada rato estoy yendo a orinar. Puede existir una polaquiuria. Además, puede existir una nicturia, es decir, antes no me levantaba a orinar, doctor, ahora en la noche me levanto de la cama 2, 3 veces y voy a orinar, ¿no? Si el paciente presentara una urgencia miccional, podríamos tal vez estar pensando en una urgencia o una disuria, ya podríamos estar pensando incluso que el paciente tal vez está cursando con una infección urinaria sobreañadida. Entonces, para valorar además a estos pacientes existe un cuestionario aprobado internacionalmente. Se llama IPSS, ¿no? Que sería los síntomas
prostáticos internacionales, ¿no? Entonces, generalmente es con este cuestionario que nosotros deberíamos controlar a nuestros pacientes para ver si el tratamiento medicamentoso o quirúrgico que le realizamos está funcionando o no, ¿no? Entonces, está aprobado este cuestionario, pero uno de los estudios más eh, también realizados con más fiabilidad para ver si nuestro paciente está obstruido podría ser la uroflujometría. ¿Qué es la uroflujometría? Es la medición de la orina en un tiempo dado, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes, existe una máquina que se llama uroflujómetro. A estos pacientes se los hace orinar ahí y la máquina te dice por cuántos ml por segundo el paciente orina. Te dice que el paciente está obstruido cuando su uroflujometría da por debajo de los 10 ml por segundo. Mientras que si el paciente está con 15, 16, 18 ml de orina por segundo, podríamos decir que el paciente está orinando de manera adecuada. Pues la uroflujometría es un estudio bastante indicativo para nosotros para decir si el paciente está o no con problemas obstructivos. Entonces, aquí podríamos ver, por ejemplo, el cuestionario de los síntomas internacionales prostáticos, ¿no? Son síntomas urinarios que el paciente nos va a referir. Entonces, este cuestionario tiene básicamente eh, cuatro especificaciones o cuatro síntomas obstructivos y tres síntomas irritativos, ¿no? Entonces, podríamos hacerle preguntas al paciente y están mesuradas desde el 0 hasta el 5, ¿no? Donde 0 es ninguna y 5 va a ser casi siempre. Por ejemplo, acá dice durante el último mes, perdón, ¿con qué frecuencia ha tenido la sensación de no vaciar completamente su vejiga? Entonces, el paciente te dirá más de 5 veces este mes o casi siempre estoy así. Entonces, nosotros hacemos una sumatoria de todas las respuestas, ¿no? Y hacemos un conteo para ver en qué nivel se encuentra. Y como les había dicho, esto nos sirve, aparte de saber en qué estado se encuentra el grado de obstrucción del paciente, para posteriormente hacer un buen seguimiento del mismo. Además, a a este cuestionario se le ha añadido una pregunta que tiene que ver con la calidad de vida, porque lo que nosotros buscamos en nuestros pacientes es mejorar su calidad de vida. El levantarse 3, 4 veces en la noche no es una buena calidad de vida. El estar correteando al baño a cada rato o el estar orinando de a poco con mucho esfuerzo, mucho dolor, etcétera, no es una buena calidad de vida. Entonces, lo que queremos en ellos es mejorar eso, ¿no? Entonces, una vez sumado toda la puntuación que el paciente nos ha respondido, podríamos clasificarlo, el IPSS, eh, en tres tipos de gravedad del cuadro del paciente, ¿no? Podría ser síntomas leves, síntomas moderados o síntomas graves, donde menos de 8 puntos correspondería a leve, entre 8 y 19 a síntomas moderados, y si el paciente nos ha contestado y la sumatoria es más de 20 puntos, estaríamos ante síntomas graves que podría presentar nuestro paciente. Entonces, como les dije, la puntuación, la última pregunta nos habla de la calidad de vida y también nos ayuda nos ayuda a monitorizar si nuestro paciente está mejorando, aparte de la puntuación, la calidad de vida con la que ha ingresado o con la primera vez que lo vimos al paciente, ¿no? Además, estos pacientes hay que hacer una exploración física adecuada, ¿no? A ver que no existan edemas en miembros inferiores, por ejemplo, que nos esté sugiriendo una retención de líquidos, una insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Que no exista una infección urinaria.
Una puñopercusión renal bilateral es adecuada para ver que no haya pielonefritis ni nada de eso. Una exploración abdominal nos ayuda para ver que no haya, como ya hablamos, ¿no? Un globo vesical que nos esté sugiriendo que el paciente esté haciendo una retención urinaria. Una exploración genital donde podamos ver que el paciente no tenga masas, varicoceles, hidroceles, que no haya hernias. Estos pacientes tienden bastante a hacer hernias inguinales, por ejemplo, por el pujo o el esfuerzo abdominal que realizan. Es bastante necesario revisar además la región inguinal, porque generalmente se acompaña, si el paciente es un paciente obstruido por mucho tiempo, se acompaña de otro tipo de enfermedades, ¿no? Como las hernias inguinales. Hacer un tacto rectal nos ayuda además para ver el tono del esfínter, ¿no? Si tuviera un tono o una hipotonicidad esfinteriana, tal vez el paciente también, aparte, va a tener problemas de una vejiga neurogénica y tal vez realizando una cirugía desobstructiva no vamos a solucionar al 100% su problema, ¿no? Ver el tamaño, la consistencia, la forma de la próstata, que también lo vamos a revisar en un momento. Acompañado del examen físico, podemos pedir un examen de orina, un examen de sangre, un examen de orina donde podamos descartar una infección urinaria, donde podamos descartar que el paciente no se encuentra con una microhematuria. También es necesario ver el tema en un examen de sangre, una glicemia, ya que los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienden, aparte de hacer infecciones urinarias mucho más frecuentemente que los que no tienen diabetes, además que los pacientes diabéticos van a presentar igual una vejiga neurogénica, ¿no? Generalmente del tipo hiperactiva, es decir, son pacientes que a cada rato van a orinar, pero esto no es por un problema de un vaciamiento incompleto, nada más, simplemente porque la funcionalidad de la vejiga en estos pacientes está alterada, ¿no? La diabetes también puede afectar la funcionalidad de la vejiga. Tienen que saber que los hombres normalmente no hacen infecciones urinarias. No es como el caso de las mujeres. Cuando los hombres empiezan a presentar signos de una infección urinaria, algo malo está pasando y tenemos que investigarlo y tenemos que resolverlo, ¿no? Entonces, no es normal que un hombre haga una infección urinaria. También es necesario pedir una creatinina, un nitrógeno ureico sérico para ver si el paciente estuviera haciendo alguna insuficiencia renal. Y obviamente, en un examen de sangre, en ayunas, vamos a pedir el famoso antígeno prostático específico que llega a ser órgano específico, ya que es una de las proteínas que se producen exclusivamente en la glándula prostática, ¿sí? Pero no es cáncer específico, ¿no? Porque puede elevarse en distintas situaciones. No se recomienda, además, el uso aislado para cribaje de cáncer de próstata. ¿Qué quiere decir esto? No se recomienda solo pedir PSA o pedir a todo un grupo de pacientes el antígeno prostático porque nos puede llevar a un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Entonces, ¿qué es el PSA? El antígeno prostático específico, como habíamos dicho, que es una proteína que se secreta básicamente, específicamente en las células prostáticas, es una proteína que está destinada a la licuefacción seminal. Ustedes saben que la próstata, la función de la próstata es producir el líquido seminal. Entonces, para que los espermatozoides tengan una mayor facilidad de movimiento, este líquido seminal tiene que tener una licuefacción y de eso se encarga el PSA, ¿no? De la licuefacción del líquido seminal para la mejor movilización de los espermatozoides. El valor normal del PSA oscila entre el 0 y 4 nanogramos ml. Ese es el valor normal del PSA total que deberíamos tener. Pero ¿qué pasa? En algunos pacientes pueden presentar valores elevados, como más de 10 nanogramos ml. En caso de que viéramos esto, lo vamos a ver en el tema de cáncer de próstata, generalmente pedimos una biopsia de próstata.
Y cuando se encuentra entre 4 y 10, es decir, la zona gris del PSA, como así se lo denomina, podemos hacer una relación libre total. Y también nos sirve para ver los valores de PSA, cuánto se puede elevar por año, ¿no? Este se llama duplicidad del PSA. Hay un montón de maneras de llegar a un posible diagnóstico de una sospecha elevada de cáncer de próstata, que es lo que estamos buscando con este PSA, pero lo que más utilizamos acá es la relación libre total. ¿No? Hay que saber también que hay algunos medicamentos como los inhibidores de la 5-alfa reductasa que se utilizan específicamente para disminuir el tamaño prostático. Como dijimos, ¿no? La 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces, si yo le quito el alimento a la próstata, que es la dihidrotestosterona, básicamente esta próstata se va a hacer más pequeñita, puede llegar incluso a reducir en un 30%. Pero además, si yo utilizo por más de 3 meses una 5-alfa reductasa, puedo estar ante una cifra mala del PSA. Por eso es importante preguntarle al paciente si está haciendo ya un tratamiento para el tema prostático, su patología prostática, ¿no? ¿En quiénes se utiliza el PSA? Como les decía, no está recomendado utilizar el PSA como sea porque puede llevarnos a ver pacientes con PSAs elevados y hacer sobretratamientos en esto. Entonces, no está indicado hacer a todo el mundo el PSA, ¿no? He visto a algunos médicos, por ejemplo, que a los 32 años, 35 años, ya están pidiendo PSAs y eso simplemente nos va a llevar a hacer otra cosa. Por ejemplo, algunas guías urológicas también nos dice que si tu paciente tiene más de 70 años o si tu paciente tuviera muchas comorbilidades, es mejor ni pedir antígeno prostático porque al final el paciente va a terminar sobretratado y los tratamientos que se hacen para el cáncer de próstata, por ejemplo, son igual bastante agresivos, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se hace el PSA? Está recomendado en pacientes que sí te digan que tengan síntomas de tracto urinario inferior de tipo obstructivo, ¿sí? Que tengan más de 50 años. Entonces, si bien un paciente que tiene más de 50 años, está recomendado pedirle el PSA con síntomas, ¿no? Ahora, si el paciente no tiene síntomas, pero tuviera un antecedente familiar de primer grado de cáncer de próstata, estaría recomendado a los 45 años de edad. Si el paciente tuviera más de 2 familiares que tengan cáncer de próstata o cualquier tipo de cáncer en sí, podríamos pedirle incluso desde sus 40 años. Podríamos hacerle una vigilancia activa pidiendo PSAs anualmente o cada 2 años, dependiendo de cada paciente. En la raza negra, que, bueno, me olvidé decirle que la raza negra se ha visto también una mayor incidencia de cáncer de próstata en relación a la raza blanca, se puede pedir igual a partir de los 45 años. Si el paciente tiene 70 años de edad o una esperanza de vida menor a 10 años, no está recomendado pedir un PSA, ¿sí? Y en aquellos pacientes que tengan más de 50 años pero estén completamente asintomáticos, también el uso de PSA es bastante controvertido precisamente por lo que hemos hablado. ¿Qué otra cosa vamos a pedir? ¿No? Ya le hicimos una anamnesis adecuada, ¿sí? Ya pedimos exámenes de orina, un examen de sangre. Lo que correspondería pedir en estos pacientes es una ecografía. ¿Y cómo se pide la ecografía? Pedimos una ecografía renal vesical prostática, pre y postmiccional. ¿Qué quiere decir esto? A estos pacientes se les hace orinar, ¿no? O sea, primero vemos la cantidad de orín que tiene en la vejiga, se les manda al baño a orinar y luego se les vuelve a medir la cantidad de orín que puede quedar de residuo dentro de la vejiga. Eso se llama residuo postmicción. Algunos autores refieren que puede ser un residuo postmiccional patológico a partir de entre los 100 y 200 ml que queden de orina dentro de la vejiga. Sin embargo, últimamente estamos viendo que se considera patológico cuando
el residuo postmiccional llega a superar el 10% de la capacidad vesical de cada persona. ¿Qué quiere decir? La capacidad vesical de cada hombre, por ejemplo, que es aproximadamente entre 400, 450 ml, si el paciente tiene más del 10%, digamos que tengo un paciente con 400 ml de capacidad de vejiga y el 10% llegaría a representar 40 ml y el paciente llega a tener 50, 60 ml según su capacidad y su tamaño vesical, ya sería considerado patológico, ¿no? Además, es bueno pedir la ecografía abdominal para ver que no exista, por ejemplo, una pielopelvicaliectasia renal bilateral, es decir, una dilatación de los riñones, porque la próstata puede crecer de tal manera que incluso podría obstruir ambos meatos ureterales y produciendo ya una afectación de vía urinaria alta. Y esto sería muy malo para el paciente, porque eso ya nos estaría indicando que el paciente estaría cursando con insuficiencia renal por el tema obstructivo, ¿no? Entonces la ecografía nos ayuda en todo eso, aparte de ver el tamaño en centímetros cúbicos o en gramos, la próstata, ¿no? Eh, Antes se utilizaba mucho la ecografía transrectal cuando había una sospecha de malignidad en la próstata, ¿no? Se decía que la ecografía transrectal nos daba una mejor imagen, ¿no? Una mejor visualización en el tema de diferenciar si la patología es benigna o maligna. Sin embargo, su uso actualmente ya está limitado simplemente para realizar biopsias de próstata, ¿no? Entonces, existen diferentes tratamientos para la hiperplasia de próstata. La primera es una vigilancia expectante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pedir revisiones periódicas en el paciente. Vamos a decirle que tiene que cambiar de vida, por ejemplo, en el sedentarismo, restricción de líquidos por la noche, el consumo de café, por ejemplo, que les causa bastante irritación vesical, poliaquia, el alcohol, el tabaco, algunos fármacos que podrían estar tomando. Entonces, básicamente vamos a cambiar la vida del paciente, ¿no? Decirle, por ejemplo, que las comidas muy condimentadas, muy picantes, pueden irritarle la vejiga, ¿no? Y todos estos factores que acabamos de hablar también. Tendríamos que ver y controlar periódicamente sin indicarle algún tratamiento medicamentoso. Eso en caso de que los síntomas también sean leves del paciente y estuviéramos hablando tal vez de un IPSS leve, ¿no? Entonces, en los que tienen ya un IPSS moderado, ya podríamos ver la posibilidad de indicar algún tratamiento farmacológico. Existen distintos tratamientos farmacológicos. Uno de ellos, por ejemplo, son los agentes fitoterapéuticos que últimamente se está poniendo de moda, ¿no? Fito significa plantas, terapéuticos, bueno, ya. Es la terapia con extractos de algunas plantas. Sí, si bien no está recomendado en la guía, ni en la guía europea ni en la guía americana, sí se ha visto bastante mejora en los síntomas, sobre todo de estos pacientes. Los que tenemos acá, por ejemplo, en nuestro país, a la mano sería, por ejemplo, el Serenoa repens, que es uno de los más fiables, que se puede utilizar 1 o hasta 2 veces al día. Para entender bien el tratamiento y el objetivo de tratamiento que queremos con estos pacientes, tenemos que saber que tanto en el piso de la vejiga, este es un esquema que representa la vejiga, aquí está la próstata y este conducto sería la uretra, ¿no? Esta parte sería la uretra proximal o uretra prostática. Entonces, lo que nos muestra este esquema es que la vejiga y el piso de la vejiga, así como la uretra prostática y parte de la próstata, tienen varios receptores. La funcionalidad de la vejiga es bastante especial, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona la vejiga? Normalmente, cuando uno está haciendo sus actividades, la vejiga no tiene ningún reflejo, se va llenando paulatinamente de orina hasta un 70-80% sin producir ninguna molestia. Y llega un momento en la que ya está casi llena, en la que hace una pequeña contracción, ¿no? Que nos hace a nosotros buscar un baño y decir, no tengo ganas de orinar. Pero
en el momento del llenado, la vejiga no hace ningún movimiento. Y toda esta fisiología de la micción estaría guiado básicamente tanto por el sistema nervioso simpático, por el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y además por algunos receptores que tenemos dentro de la vejiga. Existen receptores beta-adrenérgicos y receptores alfa-adrenérgicos, además de receptores muscarínicos. Entonces, los puntitos rojos que aquí en este esquema se ven, llegan a representar los receptores alfa-adrenérgicos. También podemos ver receptores alfa-adrenérgicos en pequeños vasos periféricos, ¿no? Por eso es que cuando nosotros realizamos tratamientos con inhibidores alfa-adrenérgicos, con inhibidores alfa, o inhibidores de receptores alfa, lo que hacemos es actuar a nivel del cuello de la vejiga, del piso de la vejiga y a nivel de la uretra prostática. Entonces tenemos nuestros primeros medicamentos para hablar. Serían los bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿no? Entonces, ayer hablamos, por ejemplo, de bloqueadores alfa-adrenérgicos utilizados en el caso de litiasis ureteral en la parte proximal. Dijimos que existen receptores, ¿no? ¿Cuál es la función de estos bloqueadores alfa-adrenérgicos? Van a actuar básicamente en la mejora de los síntomas de nuestros pacientes obstruidos. ¿Y cómo van a hacerlo? Van a hacerlo relajando la musculatura lisa del cuello de la vejiga, de la uretra prostática, y cuando estos pacientes empiezan a tomar estos medicamentos, básicamente al día siguiente ya hay una mejora y el paciente te dice, doctor, estoy orinando mejor, el chorro está más fuerte, ya no me estoy levantando tantas veces, etcétera, 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 ¿no? Entonces podemos mejorar su calidad de vida del paciente y además podemos mejorar en varios puntos, incluso 4 a 6 puntos en el síntoma, en el cuestionario del IPSS, ¿no? Pero existen, como dije, receptores de tipo alfa tipo 1 en el cuello de la vejiga, en el trígono, pero también pueden existir otros eh, receptores también en la vasculatura periférica, ¿no? En vasos pequeños principalmente. Entonces, existen distintos subtipos de receptores alfa 1, pero los que más utilizamos nosotros son los bloqueadores selectivos de alfa 1. Se van a acordar de estos nombres porque terminan en cina, ¿no? Doxazocina, tamsulosina, terazocina, alfusocina. Cuando vean esta terminación en cina, se van a acordar que son bloqueadores alfa-adrenérgicos. Hay que tener bastante cuidado con estos medicamentos porque además de producir toda esta mejora en vía urinaria baja, también van a tener efectos secundarios y uno de ellos es la hipotensión, ¿no? Entonces, a pacientes, por ejemplo, que sean hipertensos y que estén tomando losartán, enalapril o cualquier antihipertensivo, hay que tratar de espaciarlos y tratar de evitar que no les cause una hipotensión muy marcada. Como les decía, tiene sus efectos secundarios. Una de ellas es la hipotensión ortostática. El paciente además puede sentir mareos, astenia, cefalea, un poco de congestión nasal, ¿no? Eyaculación retrógrada. Es decir, estos pacientes ya no eyaculan de manera normal después del orgasmo. Sin embargo, la eyaculación viene posteriormente ya cuando miccionan después de haber tenido relaciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que habría que advertir a los pacientes, ¿no? Eh, Bueno, otro de los medicamentos que podemos utilizar serían los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que ya lo tocamos en una primera instancia. Entonces, estos medicamentos tienen el objetivo de disminuir la cantidad de dihidrotestosterona circulante en el paciente, ¿sí? Para quitarle disminuir la captación de testosterona por las células prostáticas y que éstas se vayan multiplicando, ¿no? Entonces se dice que disminuyen el tamaño prostático además.
en un 20 a 30% del tamaño normal, ¿no? Puede reducir además el nivel de PCA hasta la mitad, ¿no? Del PCA total. Pero tiene un beneficio terapéutico a partir de los 3 a 6 meses. Es decir, si yo le doy simplemente un inhibidor de la 5-alfa reductasa a mi paciente y le hago venir en una semana y le vuelvo a preguntar cómo te sientes, el paciente me va a decir, sigo igual, ¿no? Entonces hay que explicarle a estos pacientes también que el beneficio de estos medicamentos viene con el tratamiento largo, es decir, entre 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, este tratamiento de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, aquí en nuestro medio, generalmente se utilizan dos y su terminación es en IDE, ¿no? Los otros, recuerden, los bloqueadores alfa eh, terminaban en sina, ¿no? Tamsulosina, doxazosina. Estos terminan en ide, finasteride, dutasteride, etcétera, ¿no? Los que más utilizamos acá son esos dos justamente. El finasteride, que es un inhibidor de la isoenzima tipo 2, nos va a reducir incluso hasta un 70% de la dihidrotestosterona circulante, mientras que el dutasteride, que tiene un mayor efecto de reducción de dihidrotestosterona, puede reducirnos hasta un 90% de la cantidad circulante de dihidrotestosterona. Entonces, estos disminuyen el tamaño prostático y además podría estar indicado para disminuir la probable retención urinaria que pueda presentarnos el paciente, ¿no? Pero tiene sus efectos secundarios, al igual que los otros medicamentos. Los efectos secundarios de estos pacientes que están con esta medicación van a ir dirigidos básicamente al ámbito y a la esfera sexual. No puedes quitarle la testosterona a un hombre así por así, ¿no? Entonces, si este medicamento te baja la testosterona a niveles muy bajos, ¿no? Te va a producir una disminución de la libido sexual, una disfunción eréctil, ¿no? Puede existir otros problemas como una ginecomastia, puede existir depresión incluso en el paciente. Entonces ustedes ya más o menos van identificando a qué tipo de pacientes se les puede dar esto. Entonces son generalmente pacientes que ya no tienen una actividad sexual, es decir, pacientes que ya son añosos, ya tienen 75, 80 años incluso, ¿no? O sea, pacientes que las relaciones sexuales básicamente es lo último que les importa. Pero si ustedes tienen un paciente de 50 años, por ejemplo, y les dan este medicamento sin explicarle los efectos secundarios que podrían tener, los pacientes podrían molestarse mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque la esposa le va a reclamar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser selectivos con el uso de estos medicamentos. Ahora, existen medicamentos que vienen con ambas cosas, inhibidores de la 5-alfa reductasa con alfa bloqueantes, es decir, que podríamos mejorar los síntomas obstructivos que tiene nuestro paciente y además podríamos reducir en tamaño la próstata, ¿no? Eso podríamos utilizar. Entonces, como les decía, el tratamiento combinado, que es así como se denomina, puede ir dirigido sobre todo a pacientes añosos que tienen, que no estaría indicada su cirugía, pero si quieren mejorar sus síntomas, ¿no? Bien, entonces existe distintos tratamientos quirúrgicos también para el tema de la próstata. Como hemos visto, la próstata eh, básicamente está obstruyendo o aplastando, si quieren en otras palabras, la uretra prostática. Entonces, el objetivo de la cirugía es desobstruir esa vía urinaria, retirar toda esa masa prostática para que se encuentre ya una vía urinaria permeable. Existen distintos métodos, ¿no? Uno es la incisión transuretral prostática,
que se utiliza en próstatas pequeñas, inferiores a 30 gramos, y que no tengan un lóbulo medio que esté obstruyendo. ¿Qué es la incisión de transuretral prostática? Básicamente se hacen dos canales, ¿no? Para que exista un flujo urinario de vaciado. Uno de los más comunes y por mucho tiempo es el gold estándar de la cirugía prostática es la resección transuretral de próstata o RTUP. La resección transuretral de próstata, que se trata de un asa que va a retirar por partes el tejido prostático, ¿no? Con una energía ya sea monopolar o bipolar, va a retirar por fragmentos, es decir, va a deshacer el tejido prostático y más o menos se asemeja, por ejemplo, a la carne molida, lo que vas retirando, ¿no? Vamos retirándolo por partes. Y es el método más utilizado, todavía sigue siendo el método más utilizado, ¿no? En el 90% de los pacientes, aunque actualmente ya se conocen nuevos métodos de cirugía prostática. Y por último, la prostatectomía o adenomectomía abierta, que es de elección en próstatas grandes, ¿sí? De 60, 80 gramos, que cada día que pasa se va descontinuando más la cirugía convencional por la nueva tecnología que va apareciendo, ¿no? Y ha aparecido, por ejemplo, la cirugía con láser Holmio de próstata, que está indicado también en cirugía en próstatas grandes, ¿no? Otra de los tipos de cirugía que sería la cirugía bipolar, que también estaría indicada en próstatas grandes. ¿Pero por qué? ¿Por qué la resección transuretral de próstata no se podría indicar, por ejemplo, en el del tipo monopolar en próstatas grandes? Porque existe, cuando nosotros hacemos la cirugía de próstata, utilizamos un líquido especial para ver dentro de la vejiga para que podamos trabajar normal. Entonces, un líquido que va ingresando a la vejiga y que al mismo tiempo va saliendo. Este líquido eh, es hiposmolar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros realizamos los cortes, como podemos ver acá, realizamos los cortes de la próstata, vamos abriendo senos venosos, senos arteriales, etcétera, ¿no? Y el paciente va absorbiendo este líquido. Al, al absorber este líquido, va a aumentar el líquido extracelular y como es un líquido hiposmolar, va a producir una salida de líquido intracelular hacia el espacio extracelular. Y por último, va a producir una hiponatremia dilucional. Entonces, este tipo de cirugías no es nada inocua. Quiere decir que puede ser bastante peligrosa para el paciente. Hemos visto que a partir de los 60 minutos de la cirugía, el paciente se empieza a descompensar, ¿no? Empieza a producir alteraciones a nivel cardíaco, ¿no? Puede producir una hipotensión primero y luego una hipertensión, una taquicardia, puede existir una salida de líquido, un edema pulmonar, puede existir un edema cerebral, el paciente va a llegar al coma y por último a la muerte, ¿no? Entonces, este tipo de cirugías no es simple. Entonces, tenemos básicamente 60 minutos para hacer este tipo de procedimientos, porque a partir de los 60 minutos estos pacientes se descompensan y hacen lo que nosotros llamamos el síndrome post-RTU de próstata, ¿no? Eh, entonces, no tenemos que sobrepasar este tiempo, no tenemos que sobrepasar la hora de la cirugía. Por eso es que, según la capacidad que tenga el urólogo para hacer este tipo de cirugías, tiene hasta 60 minutos. Se dice que el urólogo promedio reseca 1 gramo de próstata por minuto. Entonces, más o menos resecará en 1 hora 60 gramos de próstata por minuto. Entonces, si tú tienes una próstata de 90, 100, 110 gramos, etcétera, que tú sabes que en 1 hora no vas a concluir esa cirugía, es mejor buscar otra técnica. Puede ser una prostatectomía convencional abierta o las nuevas cirugías que los nuevos equipos que están saliendo últimamente, como el láser Holem, ¿no?
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un video para que entendamos un poco más de cómo es una cirugía bipolar. En este caso era un paciente con una próstata mediana, ¿no? Ese es el asa de corte, ahí podemos ver a ambos lados, por ejemplo, la próstata. Veíamos también abajo el utrículo prostático que nos sirve de referencia hasta dónde tengo que cortar. En este caso, la cirugía es una cirugía bipolar. Entonces, el tejido de la próstata se puede observar más o menos con un aspecto algodonoso, ¿no? Es un tejido blanco. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que está al fondo es la vejiga, ¿no? Y si ven, se está realizando los cortes de la próstata y cada tejido se lo va mandando al fondo, a la vejiga, ¿no? Entonces vamos abriendo, haciendo un canal de salida para que la vejiga pueda vaciar de manera adecuada y por último se va controlando, eh, se va electrofulgurando para que no haya sangrado, etcétera, y además para alinear también el corte que se está realizando, ¿no? En este caso se está utilizando, por ejemplo, un asa tipo hongo para regularizar el tejido, ¿no? Entonces, una vez ya abierto, acá podemos ver cómo vamos regularizando todo el tejido, ¿no? Una vez abierto todo, ya podríamos retirar todos esos fragmentos con un equipo especial que se llama jeringa de Ehrlich. Entonces, la jeringa de Ehrlich tiene la idea de retirar esos fragmentos, ¿no? Generalmente a los pacientes se les da alta al tercer día. Ahora, con las cirugías láser se les puede dar alta incluso el mismo día, pero la diferencia con el láser, que es básicamente lo mismo, una endoscopía, pero el láser lo que nos hace es, el láser verde, por ejemplo, el green light, lo que nos hace es vaporizar el tejido y hace desaparecer por completo. Entonces, no estaría indicado, por ejemplo, si yo estuviera con una sospecha de cáncer, porque todos esos fragmentos que yo retiro, lo voy a mandar a patología a estudiar. Pero si yo estuviera completamente seguro, puedo hacerle un green light y así simplemente vaporizo el tejido y la recuperación es muy más rápida, ¿no? Entonces, tras la cirugía, puede mejorar el IPSS, ¿sí? Va a mejorar la uroflujometría en más de 10 ml por segundo, el IPSS va a subir en 15 y 20 puntos, etcétera, ¿no? Pero hay que explicarle al paciente que puede existir algunas complicaciones después de la resección, ¿no? De la cirugía prostática. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, doctor, ¿y qué va a pasar? Ya no voy a tener relaciones. Hay que explicarle que la erección en el paciente va a estar conservada. Sin embargo, como la próstata es el órgano que se encarga de producir el líquido seminal, estos pacientes ya no van a eyacular. Cuando llega el momento del orgasmo, el paciente va a tener una eyaculación retrógrada mínima, es decir, eyacular una o dos gotas que generalmente se van hacia la vejiga, ¿no? Puede existir con el tiempo una contractura vesical o una estenosis del cuello vesical si, por ejemplo, es más frecuente este problema en cirugías abiertas de próstata. O si hubiera un daño en el esfínter, podríamos causarle incluso una incontinencia urinaria, que igual es más frecuente en las cirugías abiertas de próstata. Entonces existen técnicas alternativas, como les estaba diciendo. Acá estamos, por ejemplo, operando la cirugía láser de próstata o Green Light, que básicamente es la misma cirugía pero con vaporización. Y la última técnica que sería el láser holmio, que también lo realizamos, que estaría indicado en próstatas de gran tamaño. En este caso ya no se retira por fragmentos, simplemente se nuclea toda la próstata y toda la próstata se lo bota dentro de la vejiga y con un equipo especial que se llama morcelador, se ingresa hasta la vejiga y este morcelador va aspirando toda la próstata y te lo saca todo ese tejido, ¿no? Existen recomendaciones terapéuticas, ¿no? Es decir, el tratamiento farmacológico va a estar indicado sobre todo si el paciente tiene un IPSS moderado o un IPSS severo, ¿no? Bien, antes de ir a las preguntas, a ver, no sé si alguien quisiera
que repita algo, porque como es un tema bastante complejo, tal vez alguna aclaración en algo que no hayan entendido, por favor, o nos vamos directo a las preguntas. A ver, vamos a ver si me están escribiendo preguntas antes de pasar a las... Excelente, vamos a las preguntas entonces. Bien, vamos a hacer primero un caso clínico, vamos a leer un caso clínico. Este es un paciente de 68 años de edad que se presenta a la consulta con un historial de 8 meses de síntomas urinarios progresivos, ¿no? Refiere nicturia 3 veces por noche, urgencia miccional, flujo urinario o chorro débil, una sensación de vaciado incompleto de la vejiga y ha notado además una disminución del calibre del chorro de la orina. Y en ocasiones tiene que esforzarse para comenzar a orinar. Niega hematuria, es decir, no ha orinado sangre, y sí presenta dolor pélvico, infecciones urinarias o síntomas de infecciones urinarias recientemente. No tiene antecedentes de cáncer de próstata en la familia. Eso es bastante importante, ¿no? Y no ha tenido intervenciones quirúrgicas previas en el tracto urinario. Al examen físico no vamos a encontrar, perdón, hallazgos relevantes. Al examen dígito rectal vamos a ver una próstata aumentada de tamaño, que es suave o también se denomina fibroelástica y no dolorosa al examen rectal. Tampoco hay nódulos palpables. Pedimos unos exámenes de sangre, vemos un PSA 2.8 nanogramos, está dentro del rango normal para la edad que él tiene, creatinina normal, análisis de orina sin signos de infección, sin signos de hematuria, y en una ecografía podemos ver una próstata aumentada de tamaño, 60 gramos, y presenta además una uroflujometría de 7 ml por segundo, es decir, está disminuido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la indicación principal para iniciar el tratamiento farmacológico en un paciente? A ver, vamos a leer el chat. ¿Qué es lo que dicen? ¿Será tal vez la prevención del cáncer, disminución de un tamaño de próstata, mejoría de la calidad de vida y síntomas urinarios? Quiero darle tabletas para reducir el PSA, para prevenir una infección urinaria. Inciso C, dicen todos. A ver, vamos a ver. Muy bien. Bueno, el objetivo principal del tratamiento de la hipertrofia prostática va a ser mejorar los síntomas de tracto urinario inferior y obviamente la calidad de vida del paciente, ¿no? A ver, ¿qué efecto tiene la tamsulosina en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata? Recuerden, termina en sina, es un bloqueante de receptor alfa. ¿Será que reduce el tamaño de la próstata? Relaja el músculo liso de la próstata, disminuye la producción de testosterona, aumenta la presión del flujo urinario, prevención del cáncer. ¿Cuál es el efecto que tiene? Exactamente, ¿no? Los bloqueadores alfa, como la tamsulosina, nos van a relajar el músculo liso del cuello de la vejiga y la próstata, mejorando así el flujo urinario. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el principal efecto secundario de los bloqueadores alfa como la tamsulosina? Muy bien. La mayoría está contestando. Una hipotensión ortostática. Hipertensión no va a producir disfunción eréctil, vemos en otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, los bloqueadores alfa pueden causar una hipotensión ortostática. Por eso también tenemos que hacer una anamnesis adecuada, preguntarle si el paciente es hipertenso, si toma algún medicamento para eso. ¿Qué indicación adicional tuviera el uso de finasteride en el paciente que hemos hablado? Claro, tiene una próstata grande, ¿no? De 60 gramos. ¿Qué indicación adicional? A ver, veríamos incrementar el flujo urinario,
reducir la hipertensión, prevenir la progresión de hiperplasia prostática, es decir, que crezca más la próstata, mejorar la disfunción eréctil, ¿no? Pues yo creo que nadie quiere mejorar, ¿no? Más bien todo lo contrario, reducir la tasa de cáncer. ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a ir leyendo. Carla, Wilder, María, Evelyn, Elicia, todos están, Ariel Tapia, todos responden el C. A ver, excelente, ¿no? El finasteride te reduce el tamaño, como hemos dicho, ¿no? De la próstata al inhibir la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces le quitamos el alimento a las células prostáticas y estas van encogiéndose y van haciéndose más pequeñitas, ¿no? Pueden reducir incluso hasta un 30% su tamaño con el tratamiento crónico, pero no se olviden de eso. ¿Cuál es la razón más probable para la nicturia en este paciente? ¿No? Excelente. A ver, Michelle, doctora Gallardo, María, todos están respondiendo el C. Sí, tienen que tomar bastante atención en los casos clínicos. Hemos dicho que no había insuficiencia renal, también hemos dicho que no había diabetes, perdón. Entonces la respuesta sería el aumento del volumen prostático, ¿no? El aumento del tamaño prostático nos va a producir alteraciones en el vaciado del paciente, lo que nos va a llevar a una nicturia. También algunos libros le llaman nocturia, por si acaso. Entonces, ¿cuál es la indicación principal para considerar la cirugía en este paciente? Excelente. A ver, aquí está Marcia, Wilder. Se están copiando, creo. ¿No? Ok. Entonces, este paciente, pero no tenía una infección urinaria. Si el paciente tuviera una infección urinaria, que es una de las causas más frecuentes, me olvidaba decirles eso, ¿no? Eh, ¿Cuándo se opera un paciente? No todos los pacientes son candidatos a una cirugía. Es decir, yo tengo pacientes que tienen próstatas de 40, 50 gramos, pero que orinan tranquilos y no tienen ningún problema, el chorro urinario es débil. Entonces, el tamaño prostático no tiene una indicación quirúrgica absoluta. ¿Cuándo se opera un paciente? Cuando el paciente, por ejemplo, hace infecciones urinarias recurrentes, el paciente tiene una indicación absoluta para cirugía, ¿no? Número uno. Número dos, como hemos dicho, los hombres no hacen infecciones urinarias. Si este paciente está haciendo una infección urinaria y esto ya es recurrente y el tema es un problema obstructivo, entonces hay que indicarle una cirugía, hay que encaminarlo hacia una cirugía desobstructiva. Número dos, si el paciente presentara litos o piedras dentro de la vejiga, ya que constantemente el paciente quiere vaciar, pero no vacía por completo, entonces queda un residuo posmicción. La orina no es completamente limpia, siempre tiene bastante sedimento. Entonces, este sedimento con el tiempo se hace un barro, con el tiempo ese barro se va a volver una piedra. Entonces, si el paciente empieza a presentar piedras o piedritas dentro de la vejiga, la indicación es cirugía. Entonces, infecciones urinarias recurrentes, piedras en la vejiga. Otra indicación absoluta para la cirugía es la hematuria de origen prostático. ¿Qué quiere decir? Si el paciente empieza a orinar sangre y
tú le hiciste una ecografía y no hay tumores, no hay piedras, no hay nada en vía urinaria y la única causa de esa hematuria es el aumento de volumen prostático, la indicación es una cirugía. Número 4, alteración de vía urinaria superior. ¿Qué quiere decir? Eh, si hay una dilatación de riñones, ya estuviera afectando la vía urinaria alta por el tamaño de la próstata o el paciente ya estuviera haciendo una insuficiencia renal, postrenal, la indicación es una cirugía de próstata. Y por último, lo que siempre vemos en emergencia, ¿no? Una retención aguda de orina. Si el paciente hace una retención urinaria y ustedes le han puesto sonda para que ya no haya una retención urinaria, ya no esté con globo vesical, etcétera, al paciente hay que indicarle que probablemente va a terminar su caso en una cirugía prostática. Entonces son 5 las indicaciones absolutas para cirugía prostática, ¿no? Como hemos dicho, infecciones urinarias recurrentes, piedras en la vejiga, hematuria de origen prostático, alteración de vía urinaria inferior y por último la retención urinaria. Pero existen algunas indicaciones relativas para indicar cirugía de próstata. Una de las indicaciones relativas sería lo que muchos de ustedes han respondido y que me parece que está bien. La pregunta voy a revisarla luego. La persistencia de síntomas a pesar del tratamiento médico. Es decir, yo le doy a mi paciente tabletas y a pesar de eso, el paciente me dice, doctor, me mejora o me ayuda, pero no, igual siento molestias, igual me levanto 2 a 3 veces, igual tengo que seguir pujando para orinar, etcétera, etcétera, y no consigo yo el objetivo de mejorar su calidad de vida, podría indicarle igual una cirugía prostática. Otra indicación igual relativa para una cirugía de próstata sería el IPSS. Si el paciente tiene un IPSS con una puntuación mayor a 20, es decir, con síntomas graves, podría yo indicarle también, si él quisiera, una cirugía de próstata, ¿no? A ver, vamos a seguir con las preguntas. Ahí no leo bien acá. Perdón. Dice, ¿qué método diagnóstico es más útil para evaluar una obstrucción urinaria en una hiperplasia benigna de próstata? Entonces, ¿qué pedirían ustedes? Como un método útil para saber si este paciente está obstruido o no. Eso quieren decir. Bien. La uroflujometría, que es la medición del flujo urinario. Una cistoscopía, que es ingresar con una camarita hasta la vejiga para ver si realmente el paciente está obstruido, que puede funcionar también, pero es un procedimiento bastante doloroso, ¿no? Una resonancia magnética, que también sería un adecuado método diagnóstico para saber si la próstata ha crecido o no, pero son procedimientos muy costosos, al igual que una tomografía computarizada. Y una biopsia de próstata, la biopsia de próstata solo se pide cuando yo estoy sospechando de un cáncer. En este caso, la respuesta, como muchos lo han dicho, sería la uroflujometría, ¿no? Que nos mide el flujo urinario para evaluar la severidad de la obstrucción del paciente. Doc, disculpe, buenas noches. Una consultita. ¿Cuál sería el valor normal como referencia para tenerlo de este estudio de la uroflujometría? ¿Cuánto tendría? Generalmente, como les he dicho, se dice que un paciente está obstruido cuando la uroflujometría está por debajo de los 10 ml por segundo. Y un valor normal oscila en un paciente normal entre los 15 y 20 ml por segundo, ¿no? Bien, vamos a seguir. ¿Cuál es un posible efecto adverso de uso de finasterida? ¿Cuál sería un efecto adverso con el uso del tratamiento del finasterida? A ver, acá están respondiendo la A. Yo creo que van a sacar muy buena nota en urología ustedes. Muy bien.
Finasteride puede decir producir una disminución de la libido sexual como un efecto secundario de la disminución de la testosterona, ¿no? ¿Cuál es la complicación más temida de la hiperplasia prostática no tratada? A ver, vamos a hablar de la hiperplasia benigna de próstata. Bien, la obstrucción urinaria crónica puede conllevar a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, si yo no lo trato a tiempo, el paciente se va a complicar con una insuficiencia renal. ¿Qué se espera encontrar en una ecografía con una hiperplasia benigna de próstata? Muy bien. Realmente muchos han entendido muy bien. Van a tratar de leer muy bien las preguntas. A veces son las preguntas medio engañosas. Por ejemplo, estas preguntas las estamos descargando de preguntas que ya han realizado algunas veces y algunas los hemos mezclado para que sea didáctico con ustedes, ¿no? Entonces, aumento de tamaño prostático sin lesiones sería la respuesta. ¿Por qué no queremos ver? Si no, sería un cáncer de próstata, ¿no? Bueno, les voy a dar, vamos a tener 3 minutitos de charla para preguntas rápidamente antes de seguir con el siguiente tema, porque ya que son temas bastante largos, no quisiera que nos atrasemos mucho, ¿sí? No vamos a terminar a medianoche. A ver, ¿qué preguntas o consultas tienen sobre la hiperplasia benigna de próstata? Voy a leerlos. Cuando pedimos el PSA, hemos dicho en pacientes que tengan síntomas de tracto urinario inferior obstructivo, que tengan más de 50 años. Si tiene el paciente un familiar con antecedente de cáncer, familiar de primer grado, lo pedimos a partir de 45 años. Si el paciente tiene dos familiares con antecedente de cáncer, lo pedimos a partir de los 40 años. En la raza negra se pide a partir de los 45 años de edad y en pacientes que tienen más de 70 años de edad, los libros de urología o si tienen una expectativa de vida menor de 10 años, no se pide. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Una preguntita. Sí. Doctor, en el tema del PSA, he leído, igual usted mencionó el tema de libre y ahí específico, eso no entiendo muy bien. Son diferentes porque me mencionan en lo que he leído que es PSA libre y otro específico. No sé si estamos hablando de lo mismo o es diferente. No, el antígeno prostático específico, Sí, no, o sea, así se llama el PSA, ¿no? Es el antígeno prostático específico. Pero puedes encontrarlo en dos fracciones. Uno que está, o sea, la cantidad total que se encuentra circulando en la sangre, o una cantidad libre que no está unido, circulando en la sangre, unido a proteínas. Entonces, el PSA total, que es lo que pedimos generalmente, tiene un valor de 0 a 4 nanogramos ml en la sangre, ¿no? ¿Y de qué me sirve el PSA libre, en realidad? Porque se dice que cuando hay una relación entre libre y total que supera el 18%, podría haber una menor probabilidad de cáncer. Para eso me sirve el PSA libre. Ahorita vamos a tocar ese tema bien para aclarar, ya. pero, pero para eso generalmente lo utilizamos, esa relación libre total, para saber si hay una mayor probabilidad o menor probabilidad de que el paciente estuviera
cursando con un cáncer en la próstata. A ver, dice, después de la RTU puede Ya, haber doctor, nuevamente. muchísimas gracias. Está bien, ahorita lo vamos a aclarar bien ese tema, ¿sí? Pero la fracción total es todas las proteínas que están unidas a, todo el PCA que está unido a proteínas y los que no están unidos a proteínas, entonces ese es el PCA total. Y el PCA libre son aquellas que no están unidos a proteínas que también están circulando por ahí. Muchas gracias, Entonces, a ver, doctor, por la aclaración. ya. Dice, ¿puede haber nuevamente hiperplasia benigna de próstata? Sí, sí, ¿por qué? Después de la RTU, la próstata es uno de los pocos órganos que se regenera y se multiplica nuevamente. Entonces, bueno, eso es lo bueno de ser urólogo. Si se trata del tema de volver a operar al paciente, lastimosamente vuelve a crecer la próstata y el paciente puede volver a ser intervenido, ¿no? Por eso se llama hiperplasia prostática recidivada, es decir, vuelve a crecer, ¿no? A ver, ¿dónde están los receptores? ¿Qué dice? ¿Dónde se encuentran los receptores de tamsulosina? Ah, ya, los receptores alfa, como hemos dicho, se encuentran en el piso de la vejiga, en el cuello de la vejiga, en la parte de la uretra prostática y parte de la glándula prostática también. Y también podemos encontrar receptores alfa en algunos, como ustedes saben que hay receptores alfa, generalmente en vasos de pequeño calibre en la circulación periférica. ¿Cómo se le saca la relación libre total? Ahorita lo vamos a aprender. Básicamente se hace una regla de tres, que quiere decir el total, digamos, me da un número que si digamos el PSA total te reportan 5. Entonces ese total representa el 100%, ¿ve? Entonces el libre, digamos que te reportan 0.5, ¿ya? El libre se hace una relación, una regla de tres. Queremos saber cuánto porcentaje representa el libre del total. Esa es la relación libre total. Entonces se multiplicaría 0.5 por 100 dividido entre 5, ¿no? Que sería la. Y ahí te saldría un porcentaje haciendo una regla de tres. Y ahorita vamos a explicar para qué me sirve eso y cómo se utiliza. Doctor, disculpe, el láser Holter verde. ¿Y en qué pacientes dijo está indicado? No, existe un láser que se llama láser Holmio, no es Holter. El láser Holmio está indicado en cirugías, pueden utilizarlo en cualquier tipo, en cualquier tamaño de próstata, pero últimamente hemos visto que está más indicado en próstatas grandes, ¿no? De más de 60, 70 gramos. Es mucho más rápida la cirugía. En 30, 40 minutos se puede terminar esa cirugía. A ver qué más dice. Eh, Buenas noches. Habría otra opción de tratamiento similar al mecanismo de acción del finasteride, pero sin ese efecto adverso. Lastimosamente, no. ¿Es recomendable las inyecciones mensuales, trimestrales o semestrales en la hiperplasia prostática benigna? Eh, Mensuales, trimestrales o semestrales. A ver, hay inyecciones mensuales, trimestrales, semestrales, pero no para la hiperplasia benigna de próstata. Son tratamientos especiales para el cáncer de próstata, ¿no? Eh, tú tal vez has escuchado de la triptorelina, creo que de eso me estás queriendo hablar. La triptorelina es un medicamento que te baja la testosterona casi a niveles de cero, pero se utiliza principalmente en pacientes con cáncer de próstata. Bien, a ver, vamos a responder estas dos últimas preguntas. ¿Vuelve a crecer si fue cirugía con láser también? Sí, la respuesta es sí, porque nosotros al realizar una cirugía endoscópica no retiramos la próstata en bloque, retiramos solo la parte interna de la próstata dejando la cápsula prostática. Por lo tanto, dejamos un 5%, 10% de células pegadas a la cápsula y estas células se vuelven a multiplicar. ¿Tendría alguna diferencia? Pero no crece rápido, por si acaso, ¿no? No es que le opero hoy día
o este año 2025 y al año otra vez va a volver. No, estas cirugías les duran años, es decir, 5, 10, 15 años incluso. Entonces, como son pacientes añosos de 70, 80 años, tendrían que cumplir una edad muy avanzada para que vuelvan a tener este problema. ¿Tendrá alguna referencia de efectivo clínica entre la tamsulosina y la terazocina? Ujú. La terazocina muy rara vez se encuentra aquí en el mercado de Bolivia. Es, no sé, no te entiendo con efectivo clínico. Tal vez quieres decirme acerca de sus propiedades y si uno es mejor que el otro, ¿verdad? Uno es mejor que el otro. A ver, la terazocina es mucho más caro que la tamsulosina para empezar. Cuando hablamos de tamsulosina, por ejemplo, cada medicamento, cada tabletita está rondando entre los 15 y 20 bolivianos. Entonces, es un gasto enorme para el paciente porque esto lo tiene que tomar todos los días, ¿no? Y la terazocina es un poco más caro que la tamsulosina, número uno. Número dos, la terazocina no produce tantos efectos adversos que la tamsulosina, ¿sí? Entonces, eso podríamos hacer. Pero en cuanto a los efectos urinarios, son muy parecidos, ¿no? Los efectos básicamente son iguales, ¿sí? No es que la terazocina va a producir un mejor chorro urinario que la tamsulosina o viceversa, ¿sí? Pero, a ver, es porque entró una pregunta en el 2024 y la respuesta era tamsulosina. Sí, generalmente la terazocina, como les he dicho, no vamos a encontrarlo acá en el mercado boliviano. Sí hay en Argentina, en Chile, ¿no? Pero básicamente los efectos son parecidos, pero la tamsulosina es lo que más utilizamos acá en Bolivia, no porque, no porque sea mejor, sino porque también es más adecuado al coste económico que tenga nuestros, nuestros pacientes, ¿no? Bueno, ya no hay más preguntas. Ahora vamos a pasar a otra. No sé si ¿Me escucha? quieren. Sí, le escucho lejos, pero te escucho. Doctor, con respecto a lo que se tiene más a la mano, que es la ecografía, em, siempre piden que se haga con vejiga llena, en este caso para descartar, qué sé yo, algún posible lito o cálculo renal, pero ¿usted qué recomendaría si sospechamos de una hiperplasia benigna de próstata? Ya. No, la ecografía no se pide, no se solicita con vejiga llena porque quiero descartar litos o otras cosas. La ecografía renal vesical prostática se pide con vejiga llena, uno para delimitar muy bien la próstata. Cuando la vejiga está completamente vacía, es bastante difícil identificar la próstata, dónde se encuentra y el tamaño y volumen que pueda tener este. Mientras que cuando la vejiga está llena, se puede diferenciar muy bien la próstata y es más fácil ver la próstata como tal. En segundo lugar, se pide con ecografía llena o con vejiga llena, perdón, porque así puedes delimitar muy bien la vejiga, que no exista tumores, que no existan masas, quistes, etcétera. Y por último, se pide con vejiga llena porque al paciente se le hace la prueba de la micción, es decir, yo hago una cuantificación de cuánto tiene esta vejiga de líquido, hay una regla, ¿no? Entonces la vejiga está así llena, entonces yo mido con la ecografía una medida anterior, una medida transversal y una medida oblicua. Esto lo multiplico por una constante que es 0,56 y me da la cantidad de líquido que tengo dentro de la vejiga. Entonces, después de eso, yo ya tengo mi volumen premicción, lo mando al paciente a orinar, el paciente retorna, lo vuelvo a examinar y si la vejiga sigue llena,
vuelvo a calcular cuánto de orín tiene, ¿no? Entonces ese es mi volumen post-micción. Entonces, esa es la idea de hacerles este tipo de examen de ecografía con vejiga llena, ¿sí? No se hace la ecografía con vejiga vacía porque te da muchas fallas, la ecografía es insuficiente, con muy poca información, ¿no? Sobre todo para lo que nosotros estamos buscando. Queremos saber si el paciente tiene tumores, quistes, piedras, como tú dices, pero no es simplemente por el tema de las piedras, ¿ya? Bueno,